que la entrevista en exclusiva que hizo Fernando Correa con el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, se desarrolla o habla en esta segunda parte de la falta de solución a algunos problemas sociales y políticos que ocurren en el país, que fue lo que dijo José Raúl Mulino. Preste atención. Si hay algo que está caracterizando en el plano económico a este gobierno es una clase alta cada vez más acaparadora, ¿sabes? Y pareciera que esto, más que ser un país, pareciera un sitio de negocios para 3 o 4 grupos económicos. Bueno, yo creo que es conocido eso, ¿no? Y por eso yo... Es decir, es la llama para una explosión social, claro, más temprano que tarde. Claro, porque los problemas están ahí. Digo, hoy tenemos una crisis de agua, no la lluvia que no cae, que de por sí agudiza la otra. Claro. Tenemos un problema de abastecimiento de agua potable en todo el país, Y peor aún, que es uno de los temas que yo planteé con el tema de la constituyente. ¿Qué vamos a hacer con el IDAN? O sea, no puede ser, aquí hay 2 instituciones que donde tú las mencionas, quedas metido en un problema, el Seguro Social y el IDAN. Cualquier cosa que se va a hacer en el IDAN para bien es privatización. El IDAN está colapsado como está colapsado el Seguro Social. Y algo hay que hacer heroico, sí, heroico, y se tendrán que pagar precios políticos muy altos, una cuota política importante de quien dirija el país en el momento en que ¿Este gobierno tiene margen de maniobra ya en los 3 años? Yo no creo. Se fumigó su capital político. Yo creo que este es un gobierno que va de tumbo en tumbo hasta el día que termine. Y no lo veo. Peor aún. Yo creo que el presidente está preso de su situación. Se ha demonizado tanto la función pública que si él quisiera, y yo estoy seguro que se lo debe íntimamente plantear, cambiar a este ministro por aquel o hacer un gabinete nuevo, ¿quién acepta ser ministro? ¿Quién acepta un puesto en este gobierno o en el que venga? Se va a tener que tirar una llanta, como decimos los panameños, para convencer a alguien que sea ministro, para convencer a alguien que sea director del Banco Nacional, director del canal. O sea, son temas, ¿por qué? Porque han llevado la función pública a un punto ya que lo que da es miedo. Pero es que por ahí entra algo que... La misión política hoy día es riesgosa, pero da miedo. Tenemos que partir también de un hecho muy básico, que es dónde quedaron los dineros del subsidio electoral a los partidos políticos para crear una burocracia que entrara al Estado si llegaran al gobierno. Sí, aquí el problema es que lo que tú dices, si los partidos políticos demonizan el trabajo público y solamente la gente fuera de los partidos políticos es la única que sabe ocupar cargo, entonces, ¿qué estamos haciendo dentro de los partidos? A mí me tocó, como presidente de Solidaridad y de Unión Patriótica, administrar un subsidio electoral. Grande cuando ganó Endara. Sí, bueno, eran en aquel tiempo 3.6 millones de dólares en 5 años, que no es nada despreciable, ¿no? ¿Qué piensa la membresía? Que esa plata es para tener botellas en el partido. Exacto. ¿No? Y es una plata que está dirigida en porcentaje para distintas cosas. Capacitación es una. Yo hice un ejercicio de capacitación que incluso traje a personas vinculadas a INCAE para dictar seminarios que se dieron con ese dinero del subsidio a líderes, sobre todo a nivel de bases, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que hacía? Córtame todo este tema, ¿cómo hago para ganar una elección? O sea, la gente está en qué hay para mí. Exacto. Entonces, ¿cuántas malas caras no me gané yo? Porque la gente llegaba y dame un sueldo. Señor, ese dinero, por más que se diga que es foco de corrupción, por lo menos en el tiempo mío era un dinero auditado cada 3 meses y siempre había que llevar facturas de toda, de verdad. Cuando tú hacías, por ejemplo, un evento y el Tribunal Electoral mandaba representantes, había que firmar la audiencia. O sea, era un dinero controlado, que la mentalidad no da y no pareciera que va a dar pronto los frutos para que con un subsidio electoral tú hagas cuadros políticos bien formados para la misión de los partidos políticos en una democracia. Creo que va a faltar tiempo. Lo otro es el político chequera, ¿no? Entonces, hay que ver
¿Cuál de las dos situaciones es la que nos conviene como país? Y el tercero, y más importante, diría yo, es la concertación que tiene que haber para darnos una nueva constitución. O sea, ahí es donde yo voy y hago mucho énfasis en la necesidad de hacer una... Este gobierno ya no la va a hacer, no la puede hacer y ojalá no se meta a hacerla, porque la va a complicar más la situación. Pero ese debe ser el esfuerzo más titánico de un nuevo gobierno en el 2019. Olvidarse un poco del cemento y de la devoción al cemento, como yo escribí, y dedicarnos a construir instituciones y hacer una nueva república, hacer una base sólida, nueva, de una nueva Carta Magna consona con los siguientes 50 años, por lo menos. Hablabas de los partidos políticos y tú manejaste Unión Patriótica que se convirtió en un gran partido bisagra en las elecciones de 2004. 4 y 9. Y tal vez... No, en 2004 era Solidaridad. Era Solidaridad Sí. aún. Tal vez Cambio Democrático pasó a ser un partido bisagra, a convertirse en un partido ya de los jugadores de primera línea. 380.000 miembros contra toda esperanza. Pero pareciera que la Asamblea sigue estando igual que en lo que les pasó en Solidaridad en el 2004, totalmente fuera de sintonía de lo que pasa en el partido y lo que está pasando en el país. La Asamblea es un mundo aparte. Si la directiva o la presidencia de un partido se va a sacar una úlcera porque los diputados no sigan la línea, se va a morir de úlcera. ¿No? Eso es así. La Asamblea es un mundo con una dinámica, con unos intereses, en donde hay veces que tú coincides, hay veces que no. Pero tú no puedes descuidar la vida partidaria y la dirección y conducción del partido, sea gobierno o sea de oposición, por la posición que en un determinado, una votación, por ejemplo, de una ley importante tome la bancada, o siendo oposición las elecciones trascendentales de los 1 de julio, que es un matraqueo pues, hasta el último minuto, a veces vergonzoso. Tú no, si vas a meter al partido a girar alrededor de los diputados, muchos o pocos que tengas, vas a matar al partido. ¿Crees que tu salida puede provocar un cambio de actitud en la bancada de Cambio Democrático? Yo tengo con todos los diputados una buena comunicación, muchos de ellos me fueron a visitar y hablábamos. Yo no pretendo cambiarle la mentalidad a nadie, ¿no? Los diputados van a regresar al partido en el momento electoral correspondiente. Hay primarias, tendrán que ganarse su postulación voto a voto dentro de la membresía del partido, ¿no? Yo con ellos tengo una muy buena comunicación, creo que con todos, no creo que tenga ninguno adverso, pero estoy claro, yo no me voy a enredar mi vida disgustándome o alejándome de la bancada porque no compagine en un momento determinado con el partido cuya junta directiva yo estoy. Hay que agotar diálogos, sí, hay que tener una interacción constante, para bien o para mal, pero hay que tenerla. Y el partido tiene que sí, el Partido Cambio Democrático es un partido donde confluyen muchas corrientes. Es una especie de torre de Babel política. Fue la coalición patriótica. Ahí viene gente de todos lados, ¿no? Que nacieron con el partido y otros que llegamos al partido producto de fusiones o de desmembramientos de otros partidos. El Partido Cambio Democrático tiene alrededor de 100.000 ex-PRDs, por ejemplo, ¿no? Eso es una realidad que no podemos soslayar. Es un partido que más duro no nos han podido dar en estos 2 años y mantiene una base de 380.000 personas, que es una cuota nada despreciable, siendo un partido de oposición. Con el desorden que hay en la política, ¿crees que la próxima elección sea la de la izquierda de ponerse los pantalones largos? Depende. Esa sí es una aventura, ¿no? Depende. Si llegamos a un año 2019 donde nadie cree en nadie y vamos a apostar a un albur político, quizás. Creo que no es, ni va a ser, porque a pesar de la actividad, en Panamá no hay definida una ideología propiamente de izquierda. Hay radicales que a lo mejor tendrán algún pensamiento de izquierda, pero son radicales en función de sus propios beneficios como sindicatos o como agrupaciones. No existe un partido ideológico en este momento. Si yo tuviera que...
bueno, el FAT, que no es partido, y ya vimos qué pasó en la elección pasada. que votaron menos de la cantidad de afiliados que tiene Suntrack, por decirte un ejemplo. Y ahí están haciendo el intento y bienvenido en democracia. Yo creo que todo eso fortalece la democracia. Pero hay un factor que es bien importante. A los partidos hay que darle orientación ideológica. Si yo tuviera que incidir, y tengo un amigo con el que he hablado, yo ubicaría al Partido Cambio Democrático en un partido de centro-derecha. No es derecha radical porque no lo es. Tampoco es un partido de centro-izquierda, no lo veo, no lo siento así. Hay que darle una orientación de centro-derecha. Es mi criterio humilde, podemos trabajar en plantearlo y buscar esa definición ideológica. En el momento que tú sabes para dónde vas, tú sabes cuándo llegas. Claro. En este momento, creo que el desmembramiento de todos los partidos es por el clientelismo, por ser partidos electoreros que se arrancan máquinas y se guardan electoreras que fundan para una elección y después se guardan, ¿no? Entonces, eso no debe funcionar, pero también cuando no es el momento electoral, convoca gente, trata de llevar gente. Si no eres gobierno. ¿El PRD aguanta una tercera derrota presidencial? Yo creo que no. Yo creo que no. Y tampoco los veo ganando. Así como están, pues digo, yo no tengo por qué opinar más allá de lo que como un mero observador y con algo de experiencia política puedo ver. Ellos les hizo un daño muy grande. Tú tienes que entender cuando el pueblo te manda para la oposición. Pero ese cuento de la oposición constructiva, sí, lo que ha resultado es en el gran acomodo de unos pocos de vivos contra una inmensa cantidad de tontos, ¿no? Y el PRD se matrimonió con el gobierno y está un pedazo de él matrimoniado con el actual gobierno. Es decir, Milton Enríquez los mandó a definirse el viernes. Bueno, imagínate tú, si Milton Enríquez los manda a definirse, cómo está la cosa, ¿no? Y uno ve voceros importantes como el doctor Pérez Valladares, como mi amigo también Javier Martínez Hacha y otros dirigentes que opinan que tiene que pasar algo para que pase algo en el 2019 favorable a ellos, por ejemplo. Que no puede haber un PRD fragmentado y quebrado como está. Pero esa gente tiene razón de ser pata junta. Ese es el gran Nicolás González Revilla, que hace al lado de Michel Doen, por ejemplo. Bueno, así dos nombres de dos personas que incluso tienen una cosmografía totalmente distinta. Es decir, uno puede hacer realmente un partido multiclasista y plurideológico, como lo que se pretendía hacer con el PRD. No lo creo en este tiempo. Fueron momentos para otros propósitos. El PRD fue un bastión político importante en una época. Ha tenido dos presidentes en la era democrática, no nos podemos tampoco llamar a engaño. El presidente Pérez Valladares y el presidente Martín Torrijos, o sea, ¿cuántos presidentes llevamos? 5, ¿no? Llevamos 5. Lleva 2, no es nada mala la cuota, ¿no? Sí. Y 2 el Partido Panameñista y 1 nosotros, o sea que no es que es un partido a desconsiderar, pero sí lo siento y escuchando a sus más importantes voceros de las distintas facciones que todavía tienen un trabajo profundo, grande por hacer. Y nosotros también tenemos un trabajo de definición política y de reorganización política, es una tarea grande también. Que no se puede alguien manejar. puso un Twitter que el jueves tú hiciste en 2 horas más oposición que lo que lleva haciendo Cambio Democrático en 2 años. Yo sigo más oposición que gobierno en mi vida. He perdido más elecciones. No, estoy hablando de este periodo de 2 años. Pero es cierto. Y mi voz seguirá siendo alta respecto de la problemática nacional. Yo no pretendo tampoco saber de todo ni opinar de todo, pero yo estoy claro en mi posición de ser oposición dentro de un partido de oposición. Lo he hecho muchas veces. Y cuando presidí Unión Patriótica fueron que se dieron crisis gravísimas como la huelga del Seguro Social. Nosotros fuimos a la presidencia de la República y hablamos con el presidente Torrijos, con el vicepresidente Luis Navarro, con el otro vicepresidente, en aquel tiempo eran 2, Rubén Arosemena.
tuvimos un apoyo, tuvimos un trabajo que hacer a nivel de la iglesia como oposición democrática. Nosotros no fuimos una oposición conspiradora contra Martín Torrijos. Le hicimos oposición en aquellas cosas que había que hacerla. Le ayudamos con el canal. El referéndum del canal casi se hunde. Casi se hunde. Ese era un referéndum que estaba en ruta a un no. Que le iban a pasar factura al gobierno. Claro, y tuvimos que hacer una labor como partidos políticos, salvo el Partido Panameñista, ojo, de apoyar la ampliación del canal, y yo creo que no nos equivocamos. ¿Que ha habido problemas? Sí, ese es otro tema. Pero ahí estamos a escasos 30 días, 20 y pico de días de inaugurarlo, el 26 de junio creo que 26 de junio. ¿No? Y para bien, ¿no? Esto, ojalá que todo funcione bien. Sin embargo, los 2 años de retraso que llegue el canal sin terminarse, Sí. también ha cambiado la vida del mundo marítimo y comercial, ¿no? Otras rutas se están usando en función de que... Lo de Suez fue realmente heroico. Lo del canal no trabajó para el 2014. Entonces el canal tiene ahora que empezar a atraer nuevamente el tonelaje perdido en función de no solo su efectividad, sino en una forma más creativa. El canal tiene un problema que es vital, lo hablaba el viernes con uno de sus miembros de la Junta Directiva, el problema de agua. Claro. No, el canal tiene que pensar en esto, o sea, en estas sequías que van en a ser estas cada- sequías que pareciera que todos los años se alargan un mes o mes y medio más que el año anterior, hasta el punto que a lo mejor lloverá ocasionalmente, Dios quiera que no lleguemos allá. Pero esto que yo estoy vinculado por esta finca al sector agropecuario, y créeme que pasamos trabajo. O sea, ahorita mismo para alimentar los animales ya no hay pacas casi. Y te están vendiendo la paca a $7, $7.50. Entonces tú tienes que alimentar animales con paca de $7.50. No hay finca que aguante. Y cuando tú hablas con tus amigos que tienen propiedades más grandes y que siembran un hectareaje grande de arroz y te dicen, bueno, este año yo tuve que sembrar el 30% de lo que sembré el año anterior. Es una factura que te va a pasar. Digo, alguien está pagando esta factura, ¿no? Alguien está pagando esta factura porque todo el mundo tiene esto, sí, porque pasamos un gran momento aquí y nos divertimos y descansamos, pero también tú tienes que buscarle, esto no es, tener una finca, y me doy cuenta hoy día, no es para hacerte rico. Lo suficiente es que produzca para que pague sus gastos, ya es ganancia. Sí, en un momento como el actual. Y en un momento como el actual yo creo que nadie está cubriendo sus gastos.